Hola, ¿cómo están? Anoche en Caracas el dictador venezolano Maduro confirmó que habló telefónicamente con el presidente Trump. Esto ocurrió, creo yo, el viernes 21 de noviembre. Hablaron poco menos de 15 minutos. Maduro dijo que la conversación fue respetuosa y cordial. Hablaron, supongo, con la ayuda de un intérprete. Maduro no habla inglés, Trump no habla español. Y se había filtrado que Trump le había dado un ultimátum a Maduro a correr desde ese viernes 21 de noviembre hasta el siguiente viernes 28 de noviembre, un día después de las fiestas de Acción de Gracias aquí, de Thanksgiving. Se filtró entonces por parte de los operadores de Trump que el presidente de Estados Unidos le había dicho al dictador venezolano: tienes una semana para irte por las buenas, si no te vas por las buenas te vamos a echar por las malas, ¿no? Maduro ha confirmado la conversación, pero no ha revelado qué se habló. Sorprendentemente, hoy el diario británico The Telegraph hizo una revelación muy explosiva, muy inesperada. Según The Telegraph, cuando Trump le fijó un ultimátum a Maduro para irse de Venezuela entregando el poder, Maduro le dijo que solo se iría si, número uno, él seguía controlando a las fuerzas militares venezolanas desde el exilio, cosa que Trump al parecer no aceptó. Y número dos, si le daban $200 millones. O sea, según The Telegraph, Maduro le pidió a Trump $200 millones para irse de Venezuela, a condición de que desde el exilio siguiera controlando a las fuerzas militares venezolanas. Eso bien mirado, bien interpretado, equivalía primero a un robo a mano armada, ¿no? Me tienen que dar $200 millones en efectivo para que yo me vaya. Y luego a una trampa, porque desde afuera, digamos Turquía, digamos Qatar, si Maduro tenía el pleno control, la absoluta lealtad de las fuerzas militares venezolanas, no tenía entre sus planes la idea de entregar el poder al presidente electo, al presidente legítimo, a González Urrutia, ¿no es cierto? Entonces Maduro quería una fortuna para irse y además preservar el poder a control remoto desde afuera. No queda claro, leyendo la noticia en The Telegraph, si Maduro le pide los $200 millones a Trump y además le dice que él quiere irse con $200 millones de su fortuna. Mi impresión es que Maduro le dice: para que yo me vaya de Venezuela necesito $200 millones. Yo creo que le estaba pidiendo a Trump ese dinero, o le estaba diciendo: yo quiero llevarme $200 millones que ustedes no me van a objetar, congelar, confiscar más adelante, y además quiero que me den ustedes $200 millones. Quizá Maduro dijo: acá yo me gano la lotería, ¿no? Me llevo 200 millones de la plata que me he robado y Trump me da otros 200 millones. Es bastante increíble, es bastante cinematográfico, pero es lo que al parecer ocurrió. Ahora, pasó la semana, se cumplió el ultimátum el viernes pasado, 28 de noviembre, Maduro no se fue, no se llevó 200 millones, tampoco le dieron los otros 200 millones y sigue ahí desafiando a Trump y proponiéndole a Trump un acuerdo, un entendimiento, unos diálogos, unas conversaciones amigables. En ese contexto, siendo que Maduro no cumplió el ultimátum, es llamativo y es preocupante que ayer, miércoles, haya aterrizado en Caracas un vuelo con deportados venezolanos, 379 deportados venezolanos, porque es una señal de que entre el gobierno de Trump y el gobierno de Maduro todavía se hablan, aunque sea un poco, ¿no? Aunque sea un poco. Ahora, la pregunta es si Maduro le pidió a Trump $200 millones para irse. ¿Conviene dárselos? Yo digo que sí.
Ahora, si Maduro dice, pero yo mantengo el absoluto control sobre las fuerzas militares, eso es inaceptable, ¿no? Una cosa es que Maduro se vaya con parte del dinero que se ha robado, que además ese dinero ya se fue, no está en Venezuela, ¿no es cierto? A mí siempre me han dicho que ese dinero está en Turquía, quizá por eso prefiere irse a Turquía. Pero otra cosa es que a Maduro se le permita seguir siendo dictador, bananero de Venezuela en el exilio. No, esto es inaceptable, ¿no? Así las cosas, transcurren los días, Maduro sigue en el poder, por tanto, cada día que pasa, que Maduro no renuncia, que Maduro no escapa y que Trump sigue lanzando amenazas al viento, cada día que pasa es un triunfo de Maduro. Hoy se anuncia que han suspendido vuelos aéreos, varias líneas comerciales, las pocas que todavía volaban. Copa, yo lo mencioné ayer, Copa tenía vuelos a Caracas desde Bogotá y Ciudad de Panamá. Luego yo no he volado nunca en esa línea, que se llama Wingo, otra que se llama Satena y Boliviana, todas estas han cancelado hoy. Me dicen mis informantes que la única manera de llegar por vía aérea a Caracas es con Conviasa y con Avior. La única manera. Conviasa y Avior. Hay un largo reportaje en el Wall Street Journal sobre la crisis económica en Venezuela. La inflación este año va a ser de 270%, o sea, ya es hiperinflación. Y sin embargo, en los supermercados de los ricos, que todavía hay ricos, por lo visto, ¿no? En Caracas, hay, por ejemplo, árboles navideños importados de Canadá que se venden en $300 cada arbolito. Yo no creo que este arbolito nos haya costado $300, ¿no? Nos habrá costado mucho menos. O sea que hay venezolanos, seguramente socios de la dictadura, que tienen bastante dinero como para comprar un arbolito navideño de $300, ¿no? Dice el reportaje del periódico que $300 es más de lo que gana al año un venezolano promedio, al año. Luego estoy siguiendo con mucha atención las elecciones en Honduras, que fueron el domingo pasado. Todavía no se ha anunciado al ganador. Hoy cambiaron las cosas. Con el 86% de los votos contados ya no sigue adelante el candidato que yo prefería o que yo prefiero, que es Nasrallah. Ha quedado relegado, es una sorpresa para mí, al segundo lugar. Ha pasado adelante el candidato que apoyó Trump, Tito Asfura. Con el 86% de los votos contados, Asfura le lleva ahora a Nasrallah una ventaja de 24,000 votos y parece difícil que Nasrallah pueda recuperar el primer lugar. Lo siento por él. Luego, se ha presentado hoy en el Congreso el almirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos, Frank Bradley. Ha testificado ante el Congreso, o sea, ha respondido preguntas ante una comisión del Congreso. A puertas cerradas, no había prensa, no había cámaras, no sabemos bien qué le preguntaron. Sabemos sí que el almirante mostró los dos videos del primer ataque y del segundo ataque a la narcolancha del pasado 2 de septiembre de este año. Narcolancha conoce presuntos narcotraficantes que iba de las costas de Venezuela a la isla de Trinidad y que fue hundida cerquita de Trinidad. El almirante Bradley ordenó el ataque a esa narcolancha, cumpliendo instrucciones superiores de su jefe, el secretario de Guerra, Hegseth. Trump ha dicho que él no ordenó el segundo ataque para rematar a los dos sobrevivientes de la narcolancha, que esto es lo que está en cuestión, ¿no? Alguien tomó la decisión al ver en el video, en vivo, en directo, que había dos sobrevivientes, alguien tomó la decisión de rematarlos, de liquidarlos, ¿no? Alguien dijo, vuelvan a atacar, maten a los sobrevivientes. Trump ha dicho que él no fue, que a él no le preguntaron, que si le hubiera preguntado, le hubiera dicho, no los maten, no hagan un segundo ataque. Trump, claro, se cubre legalmente, ¿no? También se protege legalmente Hegseth. Él dice, yo solo di la primera orden, ataquen a la narcolancha, húndanla y maten a todos. Después me fui a una reunión. No di una segunda orden, afirma Hegseth, diciendo, maten también a los dos sobrevivientes.
Con lo cual, el almirante Frank Bradley ha tenido que decir hoy ante el Congreso que él tomó la decisión de ejecutar a los 2 sobrevivientes que estaban ahí flotando, aferrados a pedazos de la balsa. Para justificar su decisión bastante indefendible, que parecería un crimen de guerra y que podría traerle serios problemas legales, el almirante Bradley ha dicho, y es difícil de mentirlo, que él percibió que esos 2 sobrevivientes no se habían rendido, porque estaban comunicándose por radio con otros narcos pidiéndoles ayuda a su jefe narco, a su socio narco, ¿no? Que llamaban por radio. ¿Funcionaría la radio después del primer ataque? Difícil de creer. Pero el almirante Bradley dice que él decidió ejecutar a los 2 sobrevivientes porque estaban todavía en una posición de combate o belicosa, porque no se habían rendido, porque estaban pidiendo ayuda a sus socios narcotraficantes para escapar de ahí, y que por eso los mató. Algunos congresistas de la oposición, como Jim Hyman de Connecticut, han salido espantados de la reunión con el almirante y han dicho que el video previo al segundo ataque, donde se ve a los 2 sobrevivientes pidiendo clemencia, rogando ayuda, es una de las cosas, ha dicho Hyman, el representante por Connecticut, más perturbadoras que ha visto en su larga carrera en el servicio público. O sea, que este congresista, Hymes, ha dicho, fue muy perturbador, fue muy chocante ver el video de los 2 hombres pidiendo ayuda a los sobrevivientes y enseguida la orden de masacrarlos, de acabar con ellos, de ejecutarlos. Vamos a ver qué pasa. Porque a propósito de ejecuciones extrajudiciales, el senador Rand Paul, que es una voz usualmente inteligente y lúcida, dice, pero vamos a ver, si es un conflicto armado con los narcos, no está demostrado que los narcos en esa narcolancha estaban armados. En un conflicto armado, razona él, ambas partes tienen que portar armas, lucir armas, usar armas. Entonces Estados Unidos dice, estamos en una guerra con los narcos, es un conflicto armado, por eso hay que matarlos a todos. Aun si fuera un conflicto armado y la otra parte llevara armas, y en la narcolancha no había armas, y los 2 sobrevivientes no tenían armas, obviamente, si se rinden los tienes que tomar prisioneros, no los puedes ejecutar, rematar. Pero además el senador Paul dice, no llevaban armas. Es un conflicto armado con una parte que va desarmada. Si la otra parte está desarmada, no es un conflicto armado. Otros dicen, no, es que las armas de los narcos son las drogas, la cocaína. No, en un conflicto armado las 2 partes tienen que pelear con armas de fuego, no con drogas, ¿no? Por otra parte, hoy la familia colombiana del pescador Alejandro Carranza, que fue ejecutado extrajudicialmente, que fue abatido por la Marina de Guerra de Estados Unidos en algún momento a mediados de septiembre de este año. Él iba solito en su lancha, se había averiado un motor de la lancha. La familia de Alejandro dice que él no era narco, que no llevaba drogas, que estaba pescando, y lo mataron solo por estar pescando y por despertar la sospecha de la Marina de Estados Unidos. La familia de Alejandro Carranza, que murió con 42 años apenas, y que no debió morir en esas circunstancias, si había una sospecha sobre él, debieron interceptar la lancha y verificar si llevaba o no llevaba drogas, y si no llevaba drogas, ¿por qué lo mataron? Estaba pescando. Entonces la esposa y sus 4 hijos, que además son todos muy pobres, están enjuiciando a Estados Unidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber violado los derechos humanos de un pescador que, confundido con un narcotraficante, fue ejecutado fríamente, extrajudicialmente, en mares cercanos a Colombia. Es una barbaridad lo que hicieron. Y ahora sí termino. Ustedes saben que recientemente un sujeto de origen afgano, un inmigrante de Afganistán, que había sido agente de la CIA o colaborador de la CIA o operador de la CIA en Afganistán hace años, en tiempos de la invasión, y que estaba viviendo aquí en Washington, D.C., que al parecer había enloquecido,
atacó a 2 guardias nacionales cerca de la Casa Blanca y mató a una de ellas, y el otro quedó gravemente herido. Yo puedo entender que Trump, en un estallido de ira volcánica, tome represalias contra todos los inmigrantes afganos. Bueno, podría decir, o sea que un afgano me atacó a 2 guardias nacionales cerca de la Casa Blanca, entonces no entran más afganos y se congelan todos los procesos migratorios a favor de los afganos. Bueno, hasta ahí podríamos entender, ¿no? Pero no. Por culpa de ese afgano, un individuo de origen afgano, Trump castiga a todos los inmigrantes legales. No estamos hablando de indocumentados que entraron por la frontera, cruzando un río, espaldas mojadas. No. Castiga a los inmigrantes legales de 19 países. Entre ellos los inmigrantes legales de Cuba y de Venezuela. ¿Y por qué? ¿Qué culpa tienen esas personas que estaban haciendo unos trámites legales para obtener el asilo, pero sobre todo para obtener la residencia permanente y la ciudadanía? He visto testimonios desgarradores de mujeres y de hombres de origen cubano y algunos también de origen venezolano que dicen, al día siguiente yo tenía que ir a la ceremonia de juramentación para que me dieran mi ciudadanía de Estados Unidos, que era un proceso de años, ¿no? Y que requiere de un número de exámenes, de pruebas. Estas personas ya habían obtenido la ciudadanía. A estas personas les habían dicho, vengan mañana a tal hora, a tal lugar, y bueno, van a juramentar y se van a llevar ya su certificado oficial de ciudadanía. Horas antes, 3 horas antes de la ceremonia, llaman a estas personas y les dicen no vengan, todo se ha congelado, ya no les vamos a dar la ciudadanía. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué de malo he hecho? ¿Qué trampa? ¿Qué atajo legal? ¿Qué picardía? ¿Qué amaño? No venga, no le vamos a dar la ciudadanía. ¿Por qué no le dan la ciudadanía a esos cubanos que habían hecho un trámite perfectamente legal por culpa del afgano? ¿Estos cubanos eran cómplices del afgano? No. Entonces, ¿por qué los vas a castigar? Lo mismo otros cubanos y otros venezolanos que ya tenían fecha para la entrevista final de la residencia permanente. O sea, les iban a dar la ansiada tarjeta verde, el green card, y les dicen, su proceso ha sido congelado. ¿Pero cómo congelado? Sí, se detiene. Todo el proceso se detiene, hasta nuevo aviso. Y los solicitantes, los postulantes, dicen, pero ¿yo qué cosa hice de malo? Yo estoy siguiendo la ley, aplicando a una tarjeta de residencia, a una ciudadanía, he cumplido todo, he actuado conforme a ley. La respuesta es, el presidente ha ordenado que a los inmigrantes legales de estos 19 países no les abrimos la puerta ni del asilo, ni de la residencia temporal o permanente, ni de la ciudadanía. Me parece una barbaridad, me parece una injusticia y demuestra una vez más que Trump detesta a los inmigrantes, sean ilegales, que claro, los detesta más, porque para él todos los ilegales son ya criminales viciosos, narcos, violadores, orates, dementes, ¿no es cierto? Pero también detesta a los inmigrantes legales siempre que vengan de países pobres. Ahora, a los inmigrantes legales de países ricos, a esos no les ha congelado el proceso, ¿no? O sea, si es un noruego, un danés, un suizo, un británico, a esos no les ha congelado. ¿A quiénes les congela? A países pobres, paupérrimos, africanos, y a Venezuela y a Cuba. A esos los castiga. Los castiga entonces por venir de países pobres, por ser del tercer mundo, porque son inmigrantes legales, subrayo, legales. Estaban haciendo todo bien, pero Trump decide boicotearles el proceso migratorio solamente
porque son de origen cubano o de origen venezolano. Una prueba más de que Trump no tiene corazón con los inmigrantes que huyen de dictaduras comunistas acá, en el patio del vecindario, en América, en esta región. No tiene ningún corazón para entenderlos, no tiene ninguna compasión para tratar de protegerlos y está encantado de mandarlos de regreso al infierno de esas dictaduras comunistas. Seguimos.